El por qué es muy sencillo. El por qué es básicamente, y eso es común a todas las personas que sufren fagofobia, el por qué es el autosaboteamiento total y máximo, ¿vale? Es decir, fíjate que la fagofobia lo que hace es bloquear la ingesta de alimentos, que la ingesta Mm, de alimentos es igual a vida. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si yo no como, yo no tengo vida. De hecho, es algo que impacta mucho a los pacientes de fagofobia cuando os digo que realmente, o sea, tienes miedo de morir atragantado y no te planteas el miedo a morir por no comer, ¿no? O sea, por desnutrición, que es más grave y más doloroso que el ahogo, ¿no? Que es como una deficiencia mental, o sea, un trastorno neurodegenerativo, ¿no? Entonces, cuando el por qué es ese. Ahora, cuando yo te digo hay que hackear al cerebro es por lo siguiente, y es porque tenemos diferentes cuerpos. Está el cuerpo físico, que es donde se repercute la fagofobia, es decir, donde realmente aparece ese problema. Tenemos el cuerpo psicológico, que es el que produce la ansiedad que está en el cuerpo emocional. Entonces, ahí es donde tenemos que jugar. Si yo cambio el lenguaje, controlo a mi cerebro reptiliano, realmente voy a controlar mis emociones y voy a controlar esa ansiedad que me está bloqueando. Entonces, ante estas situaciones, cuando yo me planteo por qué, tú misma le tienes que contestar a tu cerebro, da igual el por qué. No te permito que bloquees la ingesta de alimentos, no te lo permito. Y siempre voy a ganar yo. Aunque tengas ansiedad, vas a comer y me da igual el por qué se está generando esto. Lo voy a superar y luego efectivamente, en un tratamiento posterior de prevención de recaídas, veremos los porqués, que están relacionados con mi personalidad, con mi pasado, con mi forma de entender el mundo. Pero es que ahora no voy a dejarte que entres en mi cerebro a preguntarnos el por qué y a quejarme de por qué y a divagar. No. O sea, ahora el alimento es igual a vida y tú vas a comer, ¿no? Entonces, esto es lo que, este lenguaje es el que tú tienes que utilizar contigo misma, sobre todo cuando llega, o contigo mismo, cuando llega la noche, ¿no? En el momento en el que se activan de forma casi general en todos los pacientes de fagofobia las alarmas. Entonces, tienes que atacar directamente al cerebro. O sea, el cerebro lo tenemos que atacar, no permitir. Ojo, ojo, o sea, por la mañana, cuando yo me despierto de dormir, la mayoría de pacientes coméis de puta madre, perdón la expresión, tragáis de puta madre, el desayuno es lo más, bla, 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 bla. Según va pasando el día, me voy bloqueando, me va generando ansiedad. ¿Y esto por qué? Pues muy sencillo, porque soy yo mismo, yo misma el que me auto boicoteo. Entonces la solución está en una exposición de decir, yo me voy a sentar y voy a comer, independientemente del miedo, porque el miedo no se supera, se atraviesa. Entonces voy a comer y si mi cerebro me da síntomas de ansiedad, pues muy bien, que me los dé. Si me da pensamientos de ay, qué miedo, pues muy bien, yo le contestaré y le diré, bueno, miedo tienes que tener de no comer, no de comer. ¿Vale? Entonces, muy bien, es como, me parece perfecto, voy a atravesarlo. Y eso lo tenemos que entender cuando, ostras, me tengo que plantear, ¿cómo puede ser que yo por la mañana coma y por la noche me bloquee? Pues porque mi cerebro está apagadito, porque viene de 6 horas, 7 de sueño, me despierto, estoy tranquilo, no tengo ansiedad, pero es por el cerebro. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Dónde superamos la fagofobia? En el cerebro. Por ejemplo, la fagofobia, ¿vale? Es decir, tener miedo a atragantarse e intentar controlar la deglución es igual que tener miedo a tener la mano en el fuego y no retirarla. Es decir, o sea, por mucho que tú no quieras retirar la mano, tu mano se va, o sea, es un acto reflejo. Es como cuando nos tiramos en paracaídas, en los que las personas que por primera vez se quieren lanzar, las tienen que empujar porque el cuerpo hace placa y se coge. exacto. O sea, Sí, se sí. coge. Entonces, tú puedes querer tirarte, pero tu cuerpo no te deja. Entonces, esto es lo mismo. O sea, tu cuerpo no te deja atragantarte. Esto puede pasar como un accidente, pero eso es como si tiene más sentido que tengas miedo de conducir. O sea, es más probable que te mueras de un accidente de coche o de que te caiga una maceta en la cabeza que de atragantamiento. Tu cuerpo no te deja atragantarte. Esto pasa, son accidentes, como pues, una violación, un asesinato. Entonces, claro, que yo focalice la mente en esto, pues no tiene sentido, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir.